Amados hermanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. De aquí un saludo para todos, un abrazo y una vez más estamos aquí reunidos para compartir la bendita palabra de nuestro Señor. Así que nos vamos al libro de Éxodo del Antiguo Testamento y dice así, libro de Éxodo, capítulo 32. Dice la palabra del Señor. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Viendo que el pueblo, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Amado Padre, Padre nuestro, tú nos das la vida, Señor. También nos das el pan de cada día, para poder entender el propósito por el cual, Señor, nos llamaste a ser pueblo tuyo, un pueblo de sacerdotes que anuncien tus verdades, tu palabra a este pueblo que lo necesita. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, y en esta noche háblanos a todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, Moisés, el libertador del pueblo de Israel. El pueblo hebreo era una nación que se había multiplicado en gran manera, y los egipcios temieron porque se dieron cuenta que aumentaban de tal manera que dijeron: no vaya a ocurrir aquí algo y vamos a tener problemas. Entonces sistemáticamente buscaron la forma de detener al pueblo hebreo. Moisés, cuando sale de Egipto, sale con todo el pueblo de Israel, y también muchos que no eran israelitas se juntaron con ellos y salieron al desierto. Y antes de entrar al desierto, como en toda sociedad, en toda niñez, adolescencia, también uno siempre sabe quejarse, ¿verdad? Sí, porque a veces decimos, los niños dicen que los mayores no nos entienden, y muchas veces uno se rebela cuando tiene una edad también ya, ¿no?, en la adolescencia, y nos rebelamos a veces contra los principios del hogar, de las leyes, ¿no?, de la ordenanza que nuestros padres muchas veces ponen en el hogar. Y aprendemos a murmurar, ¿verdad?
Entonces, cuando el pueblo de Israel entra al desierto, no habían perdido esas costumbres. No, los acompañó. Y en el desierto, Moisés empieza a liderar a este pueblo porque el Señor lo había dicho así en su palabra. Quiero dejar aquí una frase que, para recordarnos siempre de este sermón, dice lo siguiente: Dios había sacado a su pueblo de Egipto, sí, con mano fuerte, con milagros y hechos muy maravillosos. Pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. Voy a volver a repetir. Dios, con todo su poder, había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora en el desierto necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. En otras palabras, cuando Israel sale de Egipto, ya no estaban, ya no eran esclavos, ya no estaban sujetos a la servidumbre del faraón. Pero tantos años de formación, tantos años de formación en la esclavitud había quedado en ellos. Entonces en el desierto, ahora ese era el trabajo: sacar esa esclavitud de Egipto de nuestro corazón. Y vamos a ver que en el transcurso del sermón, esa fue la lucha que tuvo Israel. Lo que habían aprendido de Egipto, lo que tenían de Egipto, no se habían despojado. Y el Señor los libertó para que ellos sean libres. Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, hablando a la iglesia, le dice: huir de la idolatría. También el apóstol Timoteo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, huye de las codicias, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Enseñanzas de la Biblia. Ahora vamos al libro de Éxodo. Israel fue una nación, hermanos, muy ingrato. Fue muy ingrato con el Señor. Dios le dio de todo. Le dio su amor, le puso a Moisés como libertador. Y en el desierto, dice la Biblia, que Él le proveyó de alimento, le proveyó de agua, le dio todo lo que necesitaba a su pueblo amado. Pero siempre la ingratitud no lo dejaron atrás. Fue un pueblo que se quejó siempre del Señor. Dios, por eso dice la palabra que Él no se agradó de ellos. Codiciaron, dice, adoraron ídolos, tentaron a Dios, se quejaron. Y hay una lista de pecados que el pueblo de Israel cometió en ese peregrinar de 40 años en el desierto. ¿Dónde aprendieron a quejarse? ¿Dónde aprendieron a murmurar? ¿Dónde aprendieron a desconfiar del liderazgo? Fue en el mismo Egipto. Ya no estaba Faraón. Ellos clamaron y dijeron: Señor, el Faraón nos exprime, es injusto con nosotros. Y Dios levantó a Moisés. Y la Biblia dice que Moisés era el varón más manso de la tierra. Dios lo preparó a Moisés para este ministerio tan grande. Y salieron, no salieron con las manos vacías, salieron con bastante oro, plata, con sus animales, con todos sus bienes, salieron bendecidos. Y la alegría duró poco. Ahora todo este ejército de Israel había puesto sus ojos en Moisés. Todos miraban a Moisés, porque Moisés estaba con el Señor.
Y pasado 3 días, dice la palabra del Señor, empezaron las quejas. Se quejaron del agua, del alimento y de muchas cosas, ¿verdad? ¿Dónde habían aprendido? Vuelvo a repetir, en Egipto. Ahora en el desierto, nuevamente empieza a florecer lo que había en su corazón. Dice la palabra del Señor: por sobre todas las cosas guarda tu corazón. Nuestro corazón es engañoso, ¿y quién lo conocerá? Jesús en su sermón dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice la palabra: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículos bíblicos que apuntan al corazón del ser humano. Por eso es que cuando el Señor viene a nuestra vida, Él inmediatamente toma el control de nuestro corazón, el centro de nuestro yo, de nuestras emociones, y empieza a moldearlo de acuerdo a la palabra del Señor. Ese es el trabajo de Dios. Nos toca obedecer a la palabra del Señor. Y vamos a ver en esta noche cómo este pueblo de Dios hace un diploma y lo firman. Y ahí está el becerro y dice: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Qué tal ingratitud, hermano? Después de haber visto milagros de Dios, ellos tuvieron el privilegio de ver al mar rojo abrirse en dos, hermanos. Ellos tuvieron el privilegio de ver cuando Dios les daba el maná. Ellos tuvieron el privilegio de ver cuando brotaba agua. Tuvieron el privilegio, dice la Biblia, que había una nube que los protegía del sol y en la noche los protegía del frío de aquel desierto. Caminando a la tierra prometida, Canaán, que había prometido el Señor a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Allí estaban. Pero en lo más profundo de su corazón estaba la ingratitud. Y un día le llaman a Aarón. ¿Pero qué había ocurrido? Moisés se ausenta del pueblo y se fue al monte Sinaí a buscar al Señor, porque el Señor le dijo que vaya al monte para recibir los 10 mandamientos, la tabla de la ley. Y allí estaba Moisés. Moisés no pensó quedarse 40 días. Él fue, y tanto es la gloria de Dios que ni contaba los días. La Biblia no dice qué hizo Moisés en esos días. Pero hermanos, fue algo maravilloso, glorioso estar en la presencia del Señor. Entonces el pueblo se impacientó y le dice a Aarón: ¿y dónde está Moisés? ¿A dónde se fue? ¿A dónde? Él es nuestro líder, sí, pero ¿qué pasa? Y los líderes, en especial los príncipes de las tribus, empezaron a cuestionar a Moisés. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Y dice: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Haznos dioses. Y Aarón consintió y dijo: bien, tráigame el oro y la plata de sus hijos, del oro que ustedes tienen ustedes. Y todos se despojaron y trajeron, y dice, hicieron un becerro de oro. Bien, eso dice la palabra del Señor. El pecado del becerro de oro. Lo hicieron. Y dijeron luego: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Qué engaño, hermanos. Aquí empieza la idolatría del pueblo del Señor. La idolatría es uno de los pecados que a Dios no le agrada, hermano. Porque por medio de la idolatría, ¿qué estaban haciendo el pueblo de Israel? Estaban poniendo a Dios al nivel de un becerro. ¿Cómo es posible ponerlo a ese nivel cuando Dios es el creador del universo? Él hizo los cielos y la tierra, los ríos, las plantas, los animales, las aves. Él lo hizo todo. Y todo fue bueno, dice la palabra del Señor. Y dijeron, estos son tus dioses, un Dios hecho a la medida, al gusto de ellos. Y Aarón consintió. ¿Qué hizo Aarón? Aarón buscó complacer al pueblo de Israel. Lo complació. Entonces este pecado del becerro de oro, aquí vemos a Aarón quedó en reemplazo de Moisés. Y este hombre, este siervo del Señor, no supo mantenerse en el lugar donde Dios lo había puesto. Dice el Salmo 106 de la siguiente manera. Escuche. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba, y olvidaron al Dios de su salvación, que se había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar rojo. Se olvidaron de Dios. ¿Qué tal representación? Ponerlo al nivel de un buey, de un becerro. ¿Qué tal ofensa? Eso es lo que hace el diablo con nuestro Dios en estos tiempos modernos. Pone a Dios en un nivel hecho por mano de hombre. Y la Biblia, más tarde, en el siguiente capítulo, cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés, donde prohíbe la idolatría. Ellos habían visto que Egipto era un pueblo idólatra. Ahí adoraban al dios Apus, al buey. Y muchos dioses tenía Egipto. Y el Dios de los hebreos los derrotó uno por uno y salieron victoriosos. Ahora, a este Dios tan poderoso, todopoderoso, lo rebajan al nivel de un animal que come hierba. Qué triste, hermano. ¿Hasta dónde llega la ingratitud del ser humano? Y dice la palabra del Señor aquí en la Biblia, en Éxodo. Y cuando terminó Moisés de hablar sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y Moisés no sospechaba lo que estaba ocurriendo en el campamento. Él estaba ocupado en la presencia de Dios, recibiendo los mandamientos de Dios, y el pueblo desenfrenándose. Y el Señor le dice, Moisés, apresúrate, porque este pueblo se ha desenfrenado y está cometiendo cosas que nunca les enseñé. ¿De dónde habían aprendido? De Egipto. O sea, como hemos empezado, Dios sacó a Egipto al desierto, pero ahora en el desierto el pueblo de Israel tenía que aprender a sacar ese Egipto de su corazón. ¿Y te das cuenta cómo volvieron atrás? En esta noche el mensaje es para la iglesia. Como iglesia también tenemos que aprender a sacar, a quitar el Egipto que tenemos en nuestro corazón. Hay idolatrías, hay tantas cosas que aún no nos hemos despojado. Y a veces nos quejamos de Dios, murmuramos de Dios,
No respetamos al hombre puesto por Dios y cometemos una serie de locuras, de lo cual en esta noche es digno de reflexionar. El pueblo de Dios siempre fue atacado por el enemigo. Dice la palabra del Señor: todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Qué tal palabra de Dios? Dice la Biblia que cuando salieron de Egipto, Moisés contó a los que tenían de 20 años para arriba. Y aquí los de 20 años para arriba no entraron a Canaán. No entraron a la tierra prometida donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Por su queja, por su murmuración. ¿Por qué? Porque ellos no se habían sacado el Egipto de su corazón. Les costaba entender que para servir a Dios en espíritu y en verdad es necesario quitar el Egipto que hay en nuestro corazón. Por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento. Cuando uno entrega su vida a Cristo, el Señor empieza a hacer su obra en nosotros y empieza a sacar todo lo que Egipto nos formó. Toda la escuela de Egipto tiene que salir de nosotros para ser un adorador en espíritu y de verdad. Adoradores hay bastantes, millones y millones, pero dice la Biblia en San Juan: Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Egipto. Y le dice el Señor: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Dios destruirá las naciones de Canaán. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas, más poderosas que tus ciudades, grandes y amuralladas hasta el cielo. Dios siempre ha estado con su pueblo. 40 años, dice la palabra en Deuteronomio, estuve disgustado con la nación. 40 años, dice la palabra en el Salmo 95. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masache en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Aleluya. Dice la palabra en Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuve disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La incredulidad, la desobediencia a su palabra. Cuando uno no cree en la palabra, no va a obedecer, hermano. Hemos entregado nuestra vida a Jesús. ¿Y de qué manera Dios nos habla? Lo repito siempre en los estudios bíblicos.
Dios nos habla por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Y Él espera de nosotros obedecerle, porque nos irá bien. ¿Por qué es importante obedecer a Dios? Para que nos vaya bien. Con esto no quiero decir que nunca tendrás pruebas, nunca tendrás adversidades en la vida. No, las pruebas vendrán, las adversidades vendrán, las enfermedades vendrán, pero siempre saldrá de nuestro corazón la bendita palabra de Dios que nos hará comprender las situaciones que estamos aprendiendo y nunca nos quejaremos de Dios. Hoy, como el pueblo de Israel, se quejan de Dios, murmuran de Dios y dicen una serie de cosas. ¿Por qué? Porque la palabra no mora en abundancia en nosotros. Repito, Dios nos sacó de Egipto, Dios nos sacó del mundo, pero ahora nos toca como cristianos que la formación, la enseñanza del mundo salga de nuestro corazón para llenarlos de la palabra del Señor. Amado hermano en Cristo Jesús, que en esta noche estamos congregados. Lo que pasó en el desierto, hermanos, es actual. Es actual. La palabra de Dios no ha pasado de moda. No hay nada nuevo bajo el sol. No. Israel peregrinó en el desierto y allí, por su incredulidad, por su dureza, no se sometieron a la palabra del Señor y dudaron del varón de Dios. Ahí está Coré. Coré era un levita. También se juntó con 250 príncipes de las congregaciones de aquel entonces y se levantaron contra Moisés y le dijeron: nosotros también somos santos. ¿Acaso Dios solamente habla por medio de ti? Y cuestionaron el liderazgo de Moisés. Y todo hemos visto en la Biblia, cuando se enfrentaron, Dios lo confrontó y Coré perdió. La Biblia dice que se abrió la tierra y Coré y todos sus 250 seguidores murieron como testimonio. Al día siguiente el pueblo se levantó y dijeron que ¿qué había pasado? ¿Y cómo es posible que muera tanta gente? O sea, los hinchas de Coré se levantaron y la Biblia dice que también Dios ese día manifestó su gloria. Entre el mismo pueblo empezaron a disgustarse, a no reconocernos. Hay que saber reconocer el lugar donde Dios nos ha puesto, hermanos. Moisés fue elegido por Dios para libertar al pueblo de Israel. Coré también fue llamado al ministerio. Él ocupaba un lugar muy especial en el ministerio de la casa de Dios, pero no estaba conforme con eso. Quería más. Y entre ellos empezó el disgusto. Amado hermano en Cristo Jesús, ahí podemos ver las quejas, tantas cosas que ocurrieron que son como testimonio para nosotros. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 10 lo que ocurrió ahí. Y dice que todas esas cosas están escritas como testimonio para nosotros, para no caer en esos errores. Es tiempo que como iglesia aprendamos a seguir las enseñanzas de nuestro Maestro Jesucristo. El mundo tiene que salir de nosotros. Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Ah? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo no tiene por qué influenciar sus pensamientos en nosotros. No, es la palabra del Señor que dirige nuestra vida, nuestro caminar en aquí, hasta que el Señor un día nos llame a su presencia. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, entonces se acercaron un grupo y le sugirieron a Aarón, haznos dioses. Haznos dioses. ¿Dónde estaba Moisés? Moisés estaba en el monte, orando, buscando al Señor. Aleluya. Y le dicen a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos dioses que vayan delante de nosotros.
Ellos vieron cuando Egipto iba con sus dioses a la guerra, familiarizados con este tipo de religiosidad de aquel entonces. Y ellos querían imitar al mundo, ¿te das cuenta? ¿Y qué hace Aarón? Aarón permite, y luego manda hacer este becerro, lo cual trajo una maldición muy grande al pueblo del Señor. Cuando hicieron su ídolo, dice la Biblia que se pusieron ¿a qué? A divertirse. Se pusieron a cantar, a danzar y a hacer una serie de cosas, y también pues, a perder la manera, ¿no? A divertirse, a beber. Y decían lo siguiente: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Una pregunta, hermanos, de reflexión. Cuando Moisés fue al monte, el pueblo no aprendió a esperar a Moisés. Perdieron. La pregunta es ¿por qué? Porque cuando uno lee detenidamente este pasaje, siempre hubo en el pueblo de Israel personas que influían en los pensamientos de otras personas. Muchos no reconocían el liderazgo de Moisés. Por eso es que Moisés no quiso ir a Egipto. Y el Señor le hizo: yo te envío, yo soy el que soy, y le da el nombre. Dios por primera vez revela su nombre. Yo voy a estar contigo. Y Dios respaldó a Moisés. Y sus enemigos de Moisés vieron con sus ojos que Dios estaba con él. Y aprovecharon este momento, este vacío, para ellos infiltrarse y sugerirle a Aarón que haga unos dioses. Y Aarón, dice la Biblia, consintió. Aarón representa aquí al ministro cobarde. Un ministro que se deja influenciar por lo que dice la mayoría. Hermano, todo hombre, mujer, llamado por Jesucristo, no tenemos ese espíritu de cobardía, hermano. Dios nos ha dado espíritu de poder. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para hacer lo que agrada a Dios. Y este es un poder que viene de Dios por nuestra obediencia a su palabra. Aarón, un ministro cobarde. El becerro de oro entonces fue puesto, dice, y él Aarón mismo tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo un becerro de oro. Eso hizo el pueblo de Israel. Y viene la pregunta a nosotros. Bueno, eso pasó hace miles de años atrás. Creo que en este siglo XXI no está ocurriendo eso. No, es lo mismo, hermano. No hay nada nuevo bajo el sol. La idolatría siempre se ha manifestado, hermano. Siempre. Mire, el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, abrió sus puertas a la idolatría. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, muchos reyes de Israel también abrieron sus puertas a la idolatría, donde a la nación lo llevó a la ruina total. O sea, la idolatría es un poder que viene del fondo de las tinieblas, liderado por el mismo diablo. Hoy, ese becerro de oro se ha disfrazado de muchas maneras. Ese becerro de oro se ha disfrazado. Y le voy a explicar lo siguiente. En este pleno siglo XXI, hermanos, y no solamente ahora, sino desde antes, se rinde culto a la imagen. Muchos cuidan su imagen. Se maquillan. Lo hacen los políticos, lo hacen también los religiosos, lo hacen los gobernantes de las naciones, lo hacen los músicos, cantantes, la iglesia también,
es pura apariencia. Hoy se vive de la apariencia. Miren ese becerro de oro, hecho con un buen material de oro, resplandeciente. Y en medio de ello empezaron a danzar, empezaron a beber, empezaron a cometer cosas que no debían de hacerlo. Y lo hacían, dice, dando gracias a Dios. El Dios de la apariencia. Hermano, lo que Dios mira es nuestro corazón, no la apariencia. Cuando usted lee los periódicos, las revistas, hay presidentes de naciones poderosas donde en su nación está prohibido el evangelio. Queman las iglesias, persiguen a los cristianos. No hay libertad de adoración al verdadero Cristo. Pero ante la sociedad, ante el mundo, muestran a su nación como una nación modelo a seguir. La pregunta es, ¿y por qué han sacado a Cristo? ¿Por qué persiguen a los cristianos? Esa es la pregunta. Y por supuesto tiene muchas excusas para justificarlo. Y como iglesia, hoy más que nunca nos toca estar despiertos, hermanos. Porque la iglesia verdadera del Señor siempre fue perseguido. Siempre. Y como iglesia del Señor tenemos que aprender a despojarnos de ese Egipto que aún está en nuestro corazón. Sí, el que les habla, yo no soy perfecto, hermanos. No. Yo no busco que agradar a los hombres. No. Hago el esfuerzo de agradar a Dios. Y es por eso que tenemos que predicar lo que dice la palabra del Señor. Entonces, en este siglo XXI se rinde el culto a la imagen, al yo, a la personalidad, sin importar lo que hay dentro. Pero Jesús siempre mira el corazón y no la apariencia de los hombres. La Biblia dice que el diablo es un ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. Pero él no es un ángel de luz. Él ya perdió esa bendición que Dios le había dado. Israel no esperaba a Moisés. Ya no, se había olvidado. Y empezaron su desenfreno. Y aquí vemos a Aarón, un ministro cobarde, que no supo mantenerse fiel a la palabra del Señor. Él mismo se encargó de hacer con sus propias manos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de oro. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, escuche, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. En el nombre de Jehová iban a celebrar esta fiesta. ¿Qué dijo el pueblo? El pueblo dijo que ese becerro era la representación de los dioses, ¿no? Porque estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Y qué dice Aarón? Aarón dijo de otra manera. Aarón dijo que la honra de todo ello era para Jehová. Aleluya. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Se dieron prisa a celebrar este día tan especial. Hermano, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. En esta fiesta que ocurrió aquí con el becerro de oro, allí se organizó el primer concierto musical, como lo hemos visto. Pero esta pandemia
parece que le malogró el negocio a muchos negociantes de la música, ¿verdad? ¿Dónde están esos señores? No es que esté en contra, no estoy en contra. Pero se enfocaron en ser los artistas de la alabanza y se olvidaron realmente de alabar al Señor. Hermano, Dios sabe las cosas que hace y como iglesia nos toca seguir adelante. Cristo viene pronto. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y cuando Moisés baja realmente, el pueblo se había desenfrenado. Hay una corriente que se está enseñando y dice así: hermanos, se viene el gran avivamiento de los tiempos finales. Así que ensancha tus estacas, agranda tus templos, porque se viene el gran avivamiento. Sí, hermano, eso es cierto. Se viene un gran avivamiento, pero un gran avivamiento de apostasía, porque la iglesia verdadera hoy está siendo perseguida incluso por el mismo cristianismo. Sí, hay muchos doctores, teólogos que se han torcido de la sana doctrina y están enseñando ecumenismo, porque con el tiempo se va a implantar la iglesia ecuménica aquí en el mundo entero. Pero la iglesia volará al Señor. Amado hermano, el diablo sabe lo que tú tienes de Dios y él tratará de paralizarte. Mira a Cristo y sigamos fieles al Señor. La Biblia dice que en Egipto vieron la gloria de Dios. Vieron la gloria de Dios, vieron la manifestación del Señor. Vivimos en un tiempo donde hoy se está conociendo a los predicadores. Predicadores de la abundancia, grandes y famosos. Predicadores asalariados en la escasez, ¿qué van a decir? Predicadores verdaderos que en la persecución son leales a Dios. El predicador falso en la persecución, ¿sabe qué hace? Huye, o si no, se pone de acuerdo con las personas con tal de predicar un evangelio light que no tenga la cruz de Cristo con tal de recibir sus buenos dividendos. Hermano, hoy es el tiempo donde el Señor está zarandeando a los ministros. ¿Por qué? Porque ya no tienen la facilidad económica, ya no tienen la comodidad económica de antes. No, hoy ha sido zarandeada la economía en todo nivel. Y es ahora donde también se van a conocer a los verdaderos ministros. ¿Verdaderamente estás en el ministerio por amor a las almas? Hay, por supuesto, congregaciones grandes que tienen miles y miles de creyentes. No estoy hablando de los que tienen 20, 30 miembros, 40. De aquellos miles. Me acuerdo mucho la expresión de uno de ellos que decía: ahora más paro en el aire que caminando. Claro, ahora viajaba en aviones. Aquí ya no tenía tiempo. Con muchas propiedades en los Estados Unidos, por supuesto. Bendecido, prosperado, victorioso. Amado hermano, hoy es el tiempo donde Dios está zarandeando a su iglesia y el juicio, como dice, empieza por la casa de Dios. El juicio va a empezar por los ministros del evangelio, por los evangelistas, los pastores, los maestros. Por medio de ellos empieza el juicio de Dios, hermano. Hoy es cuando se va a conocer al que es trigo y al que es cizaña. Hoy se va a conocer a ese pastor que ama las almas o que solamente ama ese sueldo de cada fin de mes. Sí, porque la crisis ha llevado a muchos a bajarle el sueldo a muchos pastores. Y a muchos no les ha gustado. Dice, no. Usted me da mi sueldo completo. Pero hermano, con esta pandemia, no. Hoy se va a conocer a los verdaderos ministros del Señor. Ahí tenemos ejemplo a Pablo, a los apóstoles que dieron su vida por el evangelio. Pelearon hasta el último minuto de su vida.
Y la única forma que podían ser detenidos es quitándole la vida. Y ahí está el diablo utilizando a los reyes, a los enemigos religiosos y todos los apóstoles, excepto Juan, fueron martirizados. Y hoy la iglesia está volviendo a esos tiempos porque hay persecución en muchas iglesias, hermano. Gracias a Dios que aquí en el Perú aún hay libertad de culto, pero llegará un momento donde también vamos a añorar aquellos buenos tiempos. Hoy es tiempo donde se va a conocer a los verdaderos predicadores y también se va a conocer a los verdaderos miembros de las iglesias. La pachanga religiosa se acabó. La pachanga religiosa ya se fue. Hay muchos que eran especialistas en organizar grandes festivales religiosos, a ver quién es el mejor cantante, el mejor grupo. Había competencia de quién era el mejor, había competencia de quién cobra más. Ya su agenda estaba todo el año copadito. Así estaban los señores. No tenían tiempo para congregarse, no tenían tiempo para ayunar, pero sí tenían tiempo para cobrar bien. Habían hecho de la alabanza su negocio. Dios está zarandeando a los verdaderos músicos de Dios, porque el verdadero músico de Dios, sus ojos no está puesto en el dinero, sino está puesto en el Señor. ¿A cuántos hermanos han recibido este hermoso talento de Dios de la música? Hermano, úsalo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy es tiempo donde se va a conocer al verdadero músico, al verdadero cantante de Dios, porque el verdadero músico cantante de Dios no está puesto sus ojos en el dinero. El verdadero pastor, el verdadero ministro del Evangelio no está puesto sus ojos en el dinero, sino sus ojos están puestos en las almas, porque hay que ganar almas, porque Cristo viene pronto. Pero esto, por supuesto, se conoce en la cancha. En la cancha se conoce a los verdaderos ministros del Señor. La pachanga religiosa se acabó. Se acabó. Amado hermano en Cristo Jesús, yo estoy aquí por lo que Cristo hizo por mí, hermano. No por lo que Él me va a dar. Yo sigo a Cristo por lo que Él hizo por mí. No por lo que yo pienso que me dé, no. El resto es añadidura del Señor. Aleluya. Aleluya. El Evangelio no da miedo. El Evangelio da poder. ¿Dónde ha visto usted a un discípulo del Señor temeroso, miedoso? No hay, en la Biblia no hay. Vea usted a Esteban, un hombre lleno de Dios, ama al Señor, y ahí predicando la palabra del Señor. ¿Tenía miedo? No, porque su vida estaba en la mano de Dios. ¿El apóstol Pablo tenía miedo? No. Vea usted la Biblia. ¿Moisés tenía miedo? No. Cuando el Señor entre en nuestro corazón, nos da poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos de Jesucristo. Testigos de la gloria de Dios. No nuestro, sino el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Aleluya. Amado hermano, en esta noche te animo. Te animo. Si tú estás pensando que con la vacuna y otra cosita más va a mejorar y va a volver los tiempos antiguos, olvídate. No va a ser así, hermano. No va a ser. Dice la palabra en San Mateo que los últimos tiempos serán como los días de Sodoma y Gomorra. O sea, este mundo se va a ir moralmente, se va a ir perdiendo más y más. El pecado va a aumentar, la maldad va a aumentar, la idolatría va a aumentar. ¿Y el cristiano? Por eso es tiempo de pensar en esta noche. Vienen tiempos difíciles y hoy es el tiempo de arrepentirnos y de prepararnos para que el mundo salga de nuestro corazón. Ese Egipto mundano que salga de nuestro corazón, porque en el Egipto hay mucha idolatría. ¿Quién es tu ídolo? Posiblemente sea un político. ¿Quién es tu ídolo? ¿Un deportista? ¿Un cantante? ¿O una actriz de telenovela? Sí, porque hay personas que tienen, le encanta, caramba, y ahí sí no duerme, no tiene sueño, es su deleite. Es un deleite, se alegra cuando ve esos programas de novelas mundanas. Ahí están.
¿Ese es tu Dios? ¿Ese es tu becerro de oro? Dice la Biblia que cuando empezaron a danzar alrededor del becerro, nadie dormía, no dormían. Estaban contentas, felices, realizadas. ¡Qué gozo, qué alegría! ¿Por qué? Porque ese ídolo, ¿a ella qué le daban? Le daban bienestar, se sentían seguros y decían, este es mi deleite. Hermano, nuestro deleite es nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero discípulo de Jesús tiene que ya, y es tiempo de sacar los ídolos de Egipto de nuestro corazón y que el Espíritu Santo empiece a reinar en nuestro corazón, porque nos va a servir. Tiempos difíciles vienen. Aleluya. Entonces el Evangelio no tiene por qué darte miedo. Ante esta pandemia que estamos siendo azotados en el Perú, están pronosticando que vendrá una tercera ola, pero hermanos, pongámonos en las manos del Señor. Oremos al Señor también por nuestros hijos, por nuestra familia, porque Dios es quien cuida a su pueblo. Somos el pueblo de Dios, un pueblo adquirido por Dios para anunciar la buena nueva de Jesucristo. Nosotros hemos sido comprados, redimidos por la sangre de Jesús. Aleluya. Y es el Señor el que nos cuida en sus manos. Hermanos, tenemos que caminar por fe, porque nuestra vida está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Entonces el Evangelio no tiene por qué darte miedo y no tienes por qué dar marcha atrás. Como cristianos nos toca predicar lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, en esta noche nos quedamos aquí nomás. Damos gracias al Señor. Y para ir concluyendo, después de este evento tan trágico que ocurrió con el becerro de oro, vinieron otras pruebas más, hermano. Y ya casi al finalizar su ministerio, Moisés se encuentra también con el famoso Balaam. No había forma de detener al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios avanzaba victorioso, hermanos. Entonces este Balaam, profeta gentil, encontró una debilidad y le dice a este Balac que a las doncellas de su pueblo que las traigan y que organicen una fiesta, y los jóvenes israelitas cayeron engañados, hermanos. Y dice la Biblia que esa noche hubo un desenfreno, un loquerío, y Dios se enojó. Por eso dice la palabra del Señor que aquella generación que entró, no entró a poseer la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque fueron incrédulos. No obedecieron a la palabra del Señor. No obedecieron al hombre que Dios había puesto adelante, Moisés. Aleluya. Hermano, que este libro de Éxodo nos sirva a nosotros de reflexión, como ejemplo, para no caer en el desierto. La Biblia dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Si Cristo nos ha llamado para obedecer su palabra. Venga lo que venga, seguiremos con Cristo. Amén, hermanos. Por eso en esta noche te animo. Usted que está estudiando, usted que está trabajando, hay temor también en la juventud, en los adultos, pero hermanos, nuestra confianza está en la mano del Señor. El dueño de nuestra vida es el Señor. Él es el dueño. Y si un día llega el momento de partir, nos vamos con Cristo. Gloria al Señor, porque es ganancia, hermanos, y no con el Señor. Pero el Señor nos va a tener aquí hasta seguir predicando su palabra. Hermano, cuidémonos de los becerros de oro que hoy se están presentando. Para ir concluyendo. Hace muchos años atrás, aquí en el Perú, en un canal promocionaron la candidatura de una persona a la presidencia del Perú, ¿no? Y ahí le reventaron cohetes y incluso sugirió que voten por la persona. Claro, él se consideraba un becerro de oro y como sus adoradores le obedecieron. Hermano, despojémonos de los becerros de oro. Oremos por nuestro amado Perú y que nuestro Señor realmente ponga en el corazón de las personas la votación para el futuro presidente de nuestro Perú, porque ya no falta nada, nos falta solamente 2 semanas y media. Necesitamos, hermanos. El pueblo de Dios debe orar, ayunar. ¿Para qué?
para que el pueblo peruano elija un presidente. No es un perfecto, no, pero a lo menos, hermanos, que vea la familia, el hogar, los hijos. Amén, hermanos. Como iglesia, oramos por nuestros gobernantes. Como iglesia, oramos por todos los que están en cargo, en eminencia. Nos toca orar. Por eso en esta noche, no hagamos becerro de oro en los líderes religiosos, porque ellos también fallan. No, hermano. Dios nunca nos llamó a rendirle culto a los becerros de oro. Y en el Evangelio hay muchos becerros de oro, hermanos. Hay pastores, hay músicos, así como los hay en el mundo secular. Por eso es tiempo de seguir a Cristo. Es tiempo de seguir su palabra. Es tiempo de buscar al Señor, porque cuando Cristo venga, Él no va a venir por una denominación, no. Él viene por su iglesia. Y la verdadera iglesia de Jesucristo vive de acuerdo a la palabra del Señor. La verdadera iglesia de Cristo está puesto sus ojos en Jesús, porque Él viene pronto. La verdadera iglesia del Señor sabe que somos peregrinos. La verdadera iglesia del Señor está ganando las almas. La verdadera iglesia del Señor se está santificando, porque sin santidad nadie verá al Señor. Todos esos adoradores de ese becerro de oro en el Éxodo, hermanos, se quedaron porque tenían un becerro. La pregunta es, ¿y tu becerro que tienes? ¿Lo estás adorando? No, es tiempo de volver atrás. Es tiempo de arrepentirse y volver a Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, arrepiéntete de dónde has caído. Arrepiéntete de dónde has caído y vuelve a hacer la cosa que debes de hacer. El Señor está llamando. Dice, estoy tocando la puerta de tu corazón. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dice, si alguno oye mi voz. Si tú estás escuchando la palabra de Dios en esta noche, arrepiéntete. Renuncia a esos becerros de oro que tienes. De muchos su becerro es el deporte, la política y muchas cosas. Despójate de esos becerros que no te van a llevar a la patria celestial. El único que nos va a llevar a la patria celestial es Jesús. Y Él viene pronto. Viene pronto. Y como iglesia, preparémonos. Aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos, en Cristo Jesús. Y estaremos nuevamente el día sábado. ¿Ya? Lo hacíamos los días miércoles y viernes, ¿no? Pero vamos a hacerlo el sábado. El día sábado a las 9 de la noche, nuevamente estaremos aquí compartiendo la palabra del Señor. Dios le bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo sábado a las 9 de la noche. Bendiciones. Bendiciones.